Bueno, aquí estamos con Mariano Lamote. Cuando hablamos de economía y de proyecciones, ¿cómo estás, Mariano? Gracias por venir. Quiero aclarar que además es economista en jefe de la consultora ABCD. Y digo, cuando hablamos de economía, uno intenta y dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que todos nos metamos bien en el tema? Así que vamos a tratar de tratarlo desde ese lugar. Tratemos. Elecciones primarias. Triunfo contundente del Frente para la Victoria. ¿Esto le da mayor previsibilidad a la economía, a las inversiones? A ver, generalmente en un año de elecciones y quizás en el proceso que se venía generando incertidumbre, una posibilidad de un no triunfo de la actual gestión, se generaba un proceso de incertidumbres en cómo iba a reaccionar la actual gestión de acá a diciembre. Sí. Y cómo podría ser una potencial nueva gestión más debilitada. El quedémonos quietitos. Exacto. Si no... Entonces, la lógica es que con este resultado de las primarias deja en claro que la forma de cómo se encare la política económica a futuro ya está definida. Entonces, allana un poco la incertidumbre económica y política ¿qué va a pasar? Hacia los agentes económicos, ya sea un consumidor, un empresario o un inversor financiero, en cómo va a ser la economía y ese proceso eleccionario cómo puede ir generando cambios en la forma de decisión política de la política. Me equivoco si digo que este modelo, digamos, de gestión ha generado a lo largo de los últimos años, me refiero expresidente Néstor Kirchner y actual presidente Cristina Fernández de Kirchner, un modelo de mayor participación del Estado en determinadas áreas del campo de la actividad económica. No, o sea, hay una mayor participación pública, ya sea en los mercados de comercialización, en el sistema de regulación. Ese sería uno de los elementos del modelo, cuando a veces se dice el modelo. Bueno, sí. Ese es uno. Después uno puede discutir la forma, si se hizo bien o mal. Obvio, pero digo, ese es uno de los modelos presenciales. Sí, una mayor presencia pública. Ajá. La segunda, digamos, pregunta que se me ocurre es, muchas veces reclamamos, o se reclama, bueno, ¿cómo se hace para ponerle valor agregado a la producción? Para que no sea solo exportación de materias primas. No sé si a lo mejor el modelo de país tendría que ser exportación de materias primas y atender otras cosas, o deberíamos tender a una mayor industrialización. ¿Cuál es tu mirada sobre...? Cuando uno habla de modelos productivos no hay que renegar de lo que uno tiene ventajas comparativas y es altamente competitivo. Y hoy el mundo me paga mucho más por lo que yo produzco que por lo que producen ellos. Entonces, no reneguemos de eso y tratemos de maximizar la producción sin desentender los otros sectores o procesos de agregado de valor. Seguramente es mucho mejor exportar carne vacuna porque tiene un eslabón más. O sea, quizás la carne vacuna tiene más valor agregado por el hecho de no solamente tiene frigoríficos, sino también come el pellets que nosotros exportamos. Sí. Es más mano de obra, tiene más mano de obra abocada al cuidado. Pero la política quizás no fue acertada en ese aspecto y hoy redujimos nuestras exportaciones de carne vacuna, que tampoco es un producto que deja de ser un producto primario. Pero después, obviamente, es bueno tener algunos productos de exportación del sector industrial, pero para ello se necesita una política de mediano y largo plazo que sea consistente con algunos sectores en los cuales tenemos capacidades y algunas ventajas como para poder tener una mejor inserción internacional. No obstante, en el mediano plazo no podemos renegar de nuestras exportaciones primarias. Exactamente, ventajas comparativas. Uno a veces en el diálogo cotidiano se encuentra queriendo comprar determinado producto y a veces te dicen, bueno, esto se lo puedo entregar pero en 40 días. Porque en realidad el que lo tiene que vender dice, Moreno lo tiene retenido. Vamos, esto le cae todo. ¿Está habiendo dificultades en la importación de algunos insumos que ustedes hayan visto, de los estudios que hacen en la consultora, como que puedan afectar la fabricación del producto o la terminación del producto? Hubo problemas de corto plazo. O sea, cuando se imponían las medidas iba para todo y luego en función las cámaras o las distintas empresas iban y hacían las aclaraciones pertinentes y se aligeraba esa importación y se solucionaban los problemas.
Sí, quizás hay problemas en el mercado de reposición, como ser neumáticos, repuestos. En ese aspecto sí hay problemas y consecuentemente para mantener la calidad postventa de algunos productos. Por ejemplo, una automotriz o una maquinaria agrícola, etcétera. En consecuencia, ahí sí enfrentamos problemas y obviamente sí hay escasez en determinadas líneas de productos de consumo final. ¿Qué le pasa a un país como de las características del nuestro, que estamos de alguna forma tan vinculados con Brasil, frente a un ajuste fiscal que Brasil realiza? Hay que mensurarlo, es un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en un PBI muchísimo mayor. Tiene que ver con una estrategia de no tener que salir al mercado financiero internacional. Fijémonos que hace tan solo 20 días, 30 días, hizo ese paquete que eran 30.000 millones de reales, o sea, 15.000 millones. ¿No crees que sea desestabilizante ni preocupante para nosotros? Por el corto plazo no creo que eso tenga efectos fuertes sobre la economía, porque Brasil en este momento no puede hacer una política contractiva. O sea, sería algo irrisorio hacer una política contractiva en un proceso de un mundo desacelerándose. Hace un reordenamiento fiscal porque sabe que hoy va a tener que pagar tasas mayores en la colocación de deuda a nivel internacional. Y Brasil sí necesita mucho del financiamiento internacional. Entonces necesita mantener un ordenamiento de sus cuentas públicas. Mariano, y una última pregunta. El acceso al crédito para determinados sectores, hablo de pequeña o de mediana empresa, ¿vos crees que a futuro puede tener esa reactivación que a veces piden? O que... No, a ver, hay condiciones que son sine qua non, es una condición necesaria. Es inflación al 25%, 20%, 19%, la que querramos poner, una inflación alta, hace que sea difícil prestar a largo plazo. ¿Y se puede resolver el tema de la inflación sin que haya una recesión o una contracción? Se tendría que comenzar, a ver, seamos sinceros que tampoco es la inflación tradicional argentina, o sea, que uno puede estar acostumbrado a conocer esas inflaciones espiralizadas. Es una inflación que está controlada, llamémosle. Pero no es hace que no sea viable este nuevo ciclo para pasar de un crecimiento a un mayor desarrollo. Que para ello se necesita mucho más inversión genuina, no inversión con la renta propia. Porque si yo tengo que invertir con renta propia, le estoy exigiendo mucha rentabilidad y entonces a eso también me genera mayores precios. Entonces va a ser clave un buen programa para empezar a reducir levemente, de a poco, la inflación sin que ello impacte en demasía sobre el crecimiento, porque no es viable socialmente un shock del crecimiento para bajar la inflación. Mariano, ha sido por lo menos muy claro, espero que para ustedes también. Un regalito de Bodegas de Fin del Mundo para vos, para que lo disfrutes en familia. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber tocado temas que, convengamos, no son de fácil tratamiento, pero los hiciste muy comprensivos. Bueno, espero haber sido claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos, si Dios quiere, nos reencontramos el próximo miércoles a las 21. Muchas gracias.